Bien, habíamos visto que esta noción de praxis y de formas de hacer iba a ser relevante para el curso en tanto que nos va a interesar fijarnos en una pregunta que nos podemos hacer. Cómo categorizar una acción? ¿Cómo categorizar lo que se hace? Por eso, praxis, imagino, bueno, que ustedes tendrán la referencia. Praxis significa práctica. Básicamente, algo pasó. Praxis significa lo que se hace. Generalmente se contrapone a la noción de teoría. Generalmente se contrapone a que lo teórico es simplemente algo en el ámbito de lo explicativo. Vamos a ver, cuando estamos hablando de lo teórico, lo que nos interesa es ver cómo operan los conceptos mediante los cuales explicamos una realidad, en contraposición con la praxis, que es la que nos hace preocuparnos por cómo operan los agentes de acciones. O sea, vamos a ver, en lo teórico lo que nos interesa es ver cómo interactúan entre sí los conceptos. En la praxis o en la práctica lo que nos interesa es ver cómo interactúan entre sí los individuos, o sea, cómo operan las acciones, las decisiones, cómo se lleva a cabo la toma de decisión, si con criterios y cuáles y cómo se definen, cosas por el estilo. Eh, en el curso utilizo esta noción que llamo formas de hacer, que habíamos definido simplemente como una manera general a partir de la cual entendemos la acción. Por eso es que se relaciona, ¿verdad? Se relaciona. Eh, ¿Por qué las diferencio también? Porque uno puede decir, bueno, si praxis es cómo se relacionan los agentes y cómo toman decisiones, y si las formas de hacer tienen que ver con cómo se hacen las cosas, ¿por qué diferenciarlas? Bueno, eh, entre otras cosas también porque praxis es una categoría ya muy definida para ciertos entornos teóricos. Eso no necesariamente es vinculante, eso yo lo entiendo, pero formas de hacer, simplemente quiero que lo entiendan como en el curso lo vamos a entender desde acciones, las más rudimentarias. Creo que la clase pasada utilicé el ejemplo de cómo nos lavamos los dientes, cómo nos bañamos, ya eso es una forma de hacer, hasta las decisiones que están atravesadas por lo más formal de la institucionalidad, digamos, ya cuando estamos hablando de institución en el sentido sociológico o antropológico o incluso jurídico. Para el curso, forma de hacer es tan una cosa como la otra. ¿Eso se entiende? Si tienen alguna duda respecto de esto, entonces me consultan, por favor. Bien, ahora, la distinción que habíamos hecho acá entre la individualidad y la colectividad como parámetros tiene que ver con que esto nos perfila también incluso en algún sentido épocas, en algún sentido también doctrinas generales. Hay algunas que son más formalistas y hay otras que lo son menos, ¿verdad? Hay algunas que son en ese sentido más pragmáticas, en el sentido de que no tienen una tipificación general que en principio tenga que servir para todas las acciones y para todos los procesos de toma de decisión, sino que conforme se van presentando los problemas, digamos, que enfrentar, así se va decidiendo de manera muy particular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos simplemente ver como dos puntos, digamos, en los que nos podemos manejar, incluso si se quiere, como dos extremos en el espectro. Por un lado, cuando el individuo es su propio parámetro, como decíamos de Sócrates, es eso de que cada decisión estará en relación con el contexto específico de su momento, del momento, digamos, de generar la decisión. Y el formalismo más bien como algo que se abstrae completamente de esas condiciones y que más bien esas condiciones las deja de lado y se plantea como independiente de esa contextualización posible. ¿Se entiende? Eso es importante porque a partir de ahí se perfila también el hacer
digamos, en el sentido moral, y también a partir de eso se perfila el hacer en el sentido teórico o explicativo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Y si no, aplicamos lo que les decía la vez pasada del silencio positivo. Bien, entonces seguimos. Para terminar con esto, vean, lo que nos faltaba era cualquier cosita, ¿verdad? Este curso es un curso de la sección de filosofía práctica. Entonces hay que decir algo al respecto, porque si no me acusan. ¿Ya? El asunto es este. ¿Por qué? ¿Qué diablos es filosofía práctica? ¿Ya? ¿Cómo se distingue filosofía práctica de filosofía en general? No es toda la filosofía práctica. O sea, podemos hacer la pregunta, ¿es toda filosofía práctica o no lo es? O hay quienes preguntan de si más bien hay algo que se excluye en lo filosófico de lo práctico. Bueno, la perspectiva que tiene el curso es que hay ciertos conocimientos filosóficos que, y lo voy a decir como lo diríamos en mi barrio, dejémonos de varas, ¿ya? Hay ciertos conocimientos filosóficos que, a menos de que pase algo muy extraño, uno en su vida jamás va a aplicarlo en algo, en algo que tenga que ver con uno o con alguien, ¿ya? O sea, vamos a ver, no sé. Hay algunos, y más bien, para que el ejemplo también sea fácil, hay otros conceptos filosóficos que más bien son muy fáciles de poner en práctica. Por ejemplo, me pongo a pensar ahorita, cuando uno está empezando en filosofía, a veces en generales, a veces en los cursos introductorios en la carrera, qué sé yo, no falla. Si uno está llevando un curso de introducción a la ética, la teoría del justo medio de Aristóteles, ¿verdad? Y uno dice, sí, claro, y uno sale, pero casi que persuadido de que Aristóteles la pegó, ¿no? Y uno dice, sí, claro, no, y dejémonos de cosas. La explicación aristotélica del justo medio es una explicación que es bastante sensata, ¿ya? Y uno hasta le puede, uno hasta, no sé, y cuando uno está entendiendo a Aristóteles, que uno se emociona y todo esto, después uno le está aplicando a Aristóteles a todo, ¿verdad? Y uno ve, sí, esto está, entonces ya, sí, pecaste por exceso, ¿ya? O aquí fallaste por defecto, ¿ya? ¿Ya? Te corriste mucho del justo medio, ¿ya? Esos conceptos son muy fáciles de poner en ejecución. Otros no lo son tanto, otros no lo son tanto. Por ejemplo, la distinción de, no sé, de la entidad como sustancia o como esencia, ¿ya? O la distinción de entidad como universal o como género. Uno dice, bueno, qué bonito, y de repente por ahí uno dirá, sí, esto es un género y esto es una especie, pero no es que uno empiece a pensar el mundo en función de eso tan fácilmente como sí pasaba con nosotros. Bueno, el curso parte del hecho de que hay problemas y se preocupa por esos problemas en los cuales la idea es de la mayor manera posible y de la mejor manera posible echar mano de herramientas filosóficas para poder poner en práctica esos contenidos en relación con una explicación o en relación con una reflexión o en relación con un análisis. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con esto. Pero el punto es, de la filosofía, si hay una parte de ella que es práctica, es la ética. La ética, la política, esto de ética y política, tal como lo estudiamos en filosofía, tiene todo de práctico. ¿Ya? Aun cuando hay conceptos muy abstractos y a veces muy difíciles de poder entroncar con algún tipo de problema cotidiano, igual son son ámbitos de la filosofía que son sumamente prácticos. En ese tipo de operacionalidad es que está inscrito y está ofrecido este curso, este curso. Bien, no sé si hay alguna pregunta con estas primeras nociones generales o alguna duda, algún comentario. De no ser así, entonces podemos pasar a la otra parte de la presentación, una presentación que es un poco más metodológica, la cual es la siguiente.
Bien, esta parte de lo que se trata es, tal como les mencioné en la clase pasada, el trabajo del curso es un trabajo orientado, enfocado en problemas. Esto lo vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Eh, decíamos que, bueno, la definición misma de filosofía nos da, nos da un problema y eso lo hereda la noción de ética. El objeto de la filosofía, vamos a ver, no hay manera de poder decir que esté de una vez y para siempre definido. De la misma manera, no hay un problema en ética que sea el problema en ética. Vamos a ver, la ética se compone de una diversidad bastante grande de problemas. Entre ellos, no sé, por mencionar algunos, el problema de la felicidad, el problema de la decisión, el problema de la libertad, el problema de, bueno, la libertad como autonomía o la libertad como conocimiento, dependiendo cómo se enfoque, ¿verdad? Que la filosofía se oriente a trabajar en problemas tiene que ver, primero que nada, con una diversidad temática que es enorme. O sea, vamos a ver, en un curso como este, ustedes que van a tener que hacer un ensayo y cosas por el estilo, ustedes que van a tener que hacer unas exposiciones de aplicación, la ventaja que tienen con un curso como este es que la posibilidad de enfoque es enorme, es enorme. Eh, y ustedes eso lo van a poder proponer dependiendo de cuáles sean sus intereses y creo que eso es una gran ventaja que tiene. Ahora, eh, enfocarnos en problemas también nos trae una diversidad que no es solo temática, sino también metodológica. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a entender lo que vamos a explicar en los contenidos de ética del curso. De la misma manera, si lo enfocamos desde el planteamiento aristotélico que si lo planteamos desde el pensamiento contemporáneo, digamos, no sé, de, filosofía, de la filosofía de la acción, qué sé yo, por decir algo, filosofía la filosofía feminista de Judith Butler, ¿ya? Y la de Aristóteles o la de Descartes se diferencia, entre otras cosas también, porque la perspectiva con la que ingresan a los problemas filosóficos también es distinta. Y siendo esta perspectiva distinta, también generan explicaciones distintas y posibilidades distintas. Entonces, una vez que nosotros, para nosotros querer definir un objeto de estudio, también tenemos que tener muy claro cuál es el punto de vista, la perspectiva, la dirección, digamos, de observación que hace posible ese objeto. Porque esto es, bueno, esto es importante para el curso y será importante también para ustedes en el sentido de que, ¿se acuerdan que en el ensayo que tienen que hacer hacia el final, ustedes tienen que plantear una hipótesis de trabajo? Bueno, es esto que les estoy diciendo. Si ustedes tienen una hipótesis, o sea, vamos a ver, ustedes no van a generar un problema que quieran, sobre el cual quieran reflexionar y el cual quieran resolver en un ensayo, si no es que tienen una hipótesis de ingreso, una hipótesis de definición de problema y una hipótesis de desarrollo del problema. ¿Ya? Por eso es que en este curso vamos a ver ciertas metodologías y ciertos enfoques. La hipótesis que ustedes van a manejar en el ensayo final no necesariamente tiene que refrendar ninguna de las propuestas metodológicas que estamos viendo en el curso. Ni la de Sanchitos, ni la de Cortina, ni la de Garcés, ni la de nadie. Pero sí tiene que quedar clara cuál es esa perspectiva sí, cuáles son las claves de entrada metodológicas con las que ustedes quieren trabajar una vez que pasen por el curso. ¿Se entiende esto? Por eso es que me parece importante hacer este tipo de precisiones
en este momento, a esta altura del curso. Vamos a ver. Si hay algo que hace la filosofía es preguntar. O sea, uno no hace filosofía sin hacer preguntas. Es más, muchas veces el valor de lo filosófico es más lo que se pregunta que lo que se responde, ¿no? Bueno, esto es un decir, en todo caso. Es una, es una afirmación demasiado general como para poder probarla, pero el punto es, voy a precisar un poco más. Sanchitos tiene la intuición, digamos, tiene por ahí más o menos el pensamiento, el pálpito, de que en filosofía las preguntas son sumamente importantes. Ya con eso salvo responsabilidad, ¿verdad? Ahora, en este sentido, la respuesta con la que uno genera, desarrolla, perfila y resuelve una explicación, realmente lo que hace es que uno con esas respuestas perfila mundo. Vamos a ver, eh, por eso es que es interesante cuando uno hace trabajos y uno empieza a resolver un problema tal como, no sé, con las herramientas aristotélicas. ¿Por qué? Porque uno lo que está haciendo es viendo el mundo en aristotélico cuando está haciendo eso. Independientemente de si uno no está de acuerdo con Aristóteles. ¿Ya? Eso es como, vamos a ver, eso es como prever. Si me pongo unos anteojos de cristales rojos, yo puedo prever más o menos cómo se va a teñir el mundo. Bueno, en filosofía eso pasa igual cuando uno empieza a conocer una teoría, una propuesta explicativa. Si esto lo explico desde Aristóteles, yo sé que los resultados van a ir por esta dirección, van a ir por este lado más o menos. Si esto, por contrario, lo explico, qué sé yo, tal como lo hace, para volver a traer a colación, a Judith Butler o Ellen Longino, yo también sé que eso va a estar perfilado de una manera distinta. Entonces, lo que me interesa aquí es que esta parte práctica del curso, esta parte práctica de los temas que estamos haciendo en el curso, nos permiten hacer una reconstrucción del mundo en función de esos parámetros a partir de los cuales se generan esos objetos y esos problemas. Y en función de los cuales obviamente se resuelven, ¿verdad? No sé, esto de alguna manera es obvio, pero hay que decirlo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Esto de construcción y reconstrucción del mundo tiene que ver con que ciertamente como la propuesta filosófica y como la propuesta teórica, dicho entre comillas, como decíamos anteriormente, tiñe el mundo, ese teñir el mundo, ese responder por el mundo es recomponerlo. Es recomponerlo. ¿Por qué? Porque incluso uno, a partir de una teoría, lo que hace es que establece cuáles son los elementos que van a quedar ahí para ser evidenciados, para ser visibles. Y en ese sentido, toda propuesta filosófica, toda propuesta teórica también es selectiva y es sintética. La propuesta filosófica no reconstruye la totalidad de lo que explica, reconstruye de esa totalidad que trata de explicar lo que le es más funcional para poder dar cuenta para poder dar cuenta de ella. Como lo hace todo modelo, y, el modelo, y la filosofía es otro modelo más en este sentido de índole simbólica, mediante el cual nosotros nos representamos, ¿ya? Y nos explicamos el mundo. ¿Se entiende? Una de las características que tiene el dar esta respuesta por el mundo es esa desobviación que le gusta tanto a los fenomenólogos, ¿verdad? Esa desobviación del mundo, lo que quiere decir es que, bueno, muchas veces lo interesante de la filosofía, interesante no es buena palabra, lo bueno de la filosofía, lo propositivo de la filosofía, es que nos permite tomar esas cosas que terminan siendo irrelevantes o intrascendentes por su excesiva cotidianidad y volver a preguntarnos sobre ellas de manera tal que podamos darle luces nuevas, de manera tal que podamos también verla de manera peculiar, de manera distinta. ¿Ya? Desobviar el mundo. Constantino Láscaris tenía una versión de esto que era interesante. Él decía que lo que vemos todos los días terminamos no viéndolo. ¿Ya? Y la filosofía lo que permite es
volver a volver a ingresar de manera reflexiva sobre a esas cosas, ¿ya?, que vemos todos los días. En este caso, por la preocupación del curso, muchas veces eso que vemos todos los días y que terminamos no viéndolo es cómo nos relacionamos, cómo nos situamos nosotros dentro de una manera dentro de una manera de entender la agencia de las acciones, cómo pensamos a los demás, a las demás, ¿verdad? Y cómo es que todo esto opera, por decir un verbo, ¿no? En el mejor de los casos, cómo es que esto funciona. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, seguimos pues. La filosofía critica. La filosofía critica, y esta es una acción que es irrenunciable para la filosofía. Quienes han llevado cursos conmigo ya saben cuál es la noción de crítica que yo manejo, que es básicamente la de que crítica es esta revisión de límites, revisión de alcances, revisión de posibilidades, de problemas, de deficiencias que tiene algo. También de alcances en el sentido de cuál es la riqueza explicativa que tiene, por ejemplo, un entorno teórico. Cuál es su riqueza también propositiva en el sentido de cómo a partir de lo que propone un entorno teórico se puede también generar una propuesta de agencia en el sentido de la acción en general, o de las decisiones específicas, o de la relacionabilidad general del grupo, de la institucionalidad del grupo, de su formalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da para todo lado. Criticar, metodológicamente hablando, para el curso, lo vamos a entender como esta revisión de límites, de alcances, sí, de hasta dónde da de sí una, una circunstancia, una cosa, un entorno, una teoría. Y por último, también, si la filosofía es práctica, es porque es propositiva, por lo menos en algún sentido, ¿verdad? Decir que la filosofía se dedica a poner en conceptos el propio tiempo, que es una definición posible, lo que va a significar acá es que hay una labor de la filosofía. Si la filosofía, por un lado, preguntaba, era para dar respuestas. Y esas respuestas es para dar una perspectiva, para dar también para generar una visión de aquello que se trata de explicar, ¿ya? No sé si ustedes le han dado seguimiento, digamos, a cierto movimiento que hay dentro de colegas, no sé, en las redes sociales o cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque una de las grandes necesidades, y tal vez de las carencias que tenemos como comunidad filosófica, es qué tanto estamos nosotros permitiéndonos dar una respuesta a propósito de lo que está ocurriendo, digamos, en el país y en el mundo, a propósito del confinamiento, a propósito de la pandemia, a propósito de la investigación, a propósito de la discusión entre público-privado, a propósito de la discusión entre justicia, entre equidad, entre tributos, entre todo esto, ¿ya? Muchas veces los reclamos que surgen en esas discusiones es precisamente por esa falta de proponer algo, ¿verdad? Y eso me parece que también es importante porque si por un lado decíamos que no hay manera de entender a la filosofía sin hacer preguntas, también la idea es que ese hacerse preguntas o hacer preguntas sea para necesariamente generar una propuesta de respuesta. Y por eso es que en el curso a ustedes se les pide que generen un ensayo de manera que ahí haya por lo menos eh, alguna versión que surja de ustedes a propósito de un tema cualquiera. Bien, seguimos entonces. Otra cosa que vamos a utilizar en el curso es el trabajo filosófico enfocado ya no solo en problemas, sino también en argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Me interesa que se le dé un seguimiento a la manera en que se construyen las afirmaciones, tanto en los textos que estamos viendo como en los textos que ustedes van a producir. O sea, hay que tener cuidado, digamos, con
¿Cómo es que a partir de un texto se está sosteniendo algo? Todo texto tiene una tesis en ese sentido. Los textos que estamos leyendo o que vamos a estar leyendo para el curso van a tener una cantidad de afirmaciones determinada. Bueno, lo que quiero es que ustedes le puedan dar ese seguimiento. Y por otro lado, también, una vez que ustedes presenten algo de parte de ustedes, bueno, que sea fácil de determinar qué es lo que ustedes están sosteniendo con ese producto, digamos, y también la manera en que lo están haciendo. Lo que vamos a trabajar es, vamos a hacer seguimiento de enunciados, vamos a tratar de ver cómo es que se van encadenando los enunciados entre sí, ¿verdad? Cómo se van relacionando ideas entre sí, cómo por medio de la propuesta, por medio de las propuestas podemos llegar también a sostener esa tesis que estábamos diciendo. En ese sentido, la idea también es que lo que ustedes produzcan acá sea como se hacen las tesis, también defendido, en el sentido de que lo que ustedes proponen también tengan los argumentos para responder ante cuestionamientos, para resolver también preguntas, etcétera, etcétera. El objeto del que estábamos hablando en la lámina anterior, o en las láminas anteriores, ustedes lo van a generar a partir de una interpretación de algún fenómeno determinado, ¿verdad? En ese sentido, esa interpretación es precisamente la que permitiría hacer una serie de afirmaciones a propósito del problema en sí que se está analizando. Eso es lo que se les va, o eso es lo que vamos a estar dándole seguimiento a lo largo del curso. ¿Cómo tratamos de argumentar a propósito de problemas en ética? Sí, básicamente eso en relación con lo argumental y con lo interpretativo. ¿Preguntas al respecto de esto? Seguimos entonces. Bien, la filosofía que sea práctica también implica previsiones metodológicas, ¿verdad? Ya decíamos que poner en conceptos el propio tiempo es la función de la filosofía. Bueno, la pregunta es cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para explicar algo que vamos a estar viendo? ¿Cómo hacemos para explicar lo que se hace? Vamos a ver, hay varios niveles, o lo vamos a ver en distintos ámbitos. ¿Cómo vamos a hacer para explicar lo que hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para explicar lo que se hace en un contexto determinado, aun cuando sea algo que nosotros no hacemos? Ahorita voy a poner ejemplos. Y otro ámbito u otro nivel es cómo hacemos para explicar la manera en que reflexionamos a propósito de eso. O sea, cómo hacemos para explicar la explicación. No sé si ya esto está haciéndose mucho un colocho. Pero bien, podemos explicar cómo actuamos, podemos explicar cómo tomamos la decisión a propósito de la acción, podemos explicar cómo es que por medio de una teoría o de un entorno teórico hacemos la explicación de estas dos cosas anteriores, ¿verdad? Y ahí podemos ir subiendo cada vez más la explicación, fijándonos en el paso anterior de manera reflexiva. Por eso es que esta propuesta es explicativa y vuelve sobre sí misma, ya sea sobre una acción o sobre la explicación de la acción, y así se va construyendo. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bien. Eh, Hay un texto por ahí muy famoso donde se critica la labor filosófica que solo se dedica a describir el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Me imagino que ustedes conocen las tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Y esto se relaciona precisamente con la parte práctica, ¿verdad? Como el curso es, en este sentido, también parte de una propuesta práctica, pues lo que queremos es entonces eh, que haya algo que no sea solamente una teoría determinada, sino que también se vislumbre cuál es la capacidad de aplicación de esas nociones que se están desarrollando en esa teoría. Ahora,
Esto lo que va a significar es que, obviamente, no se hace filosofía sin labor conceptual, no se hace filosofía sin teoría, ¿ya? Pero lo conceptual tiene que ser un punto de partida y es meramente una condición de posibilidad para que haya una eventual aplicación en un entorno determinado. En este caso, la aplicación va desde una explicación a partir de una herramienta determinada, o sea, nosotros bien podríamos resolver explicativamente un entorno determinado desde Aristóteles o desde Garcés o desde Marcuse, ¿verdad? Y eso da resultados distintos en cada caso, ¿verdad? Ya eso es aplicar conocimiento. Y la otra manera de entender la aplicación es cuando la aplicación es en sí misma una acción, ¿ya? No es solo una explicación sobre algo, sino que la aplicación tiene que ver con cómo eso me vincula con una forma de hacer. Expl- eh, no sé, vamos a ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Eh, Uno puede relacionarse con, no sé, por ejemplo, pienso en un tema como el bienestar animal, ¿ya? Uno puede hacer un desarrollo completamente teórico del problema y uno puede tener mucho conocimiento a propósito de cuáles son sus implicaciones y sus relaciones con otras ramas de la filosofía, con otras ramas del conocimiento, como, como por ejemplo con lo jurídico, cómo se relaciona esto con lo antropológico, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero también eso puede dar para que uno cambie su manera de actuar en relación con los animales. Son dos maneras distintas de proceder que no son excluyentes entre sí. Desde que yo puedo explicar cómo es que entiendo a esos seres, por ejemplo, los animales no humanos, hasta que yo puedo terminar por tomar una decisión a propósito de mis conductas específicas, a propósito de los animales o de los productos de origen animal, ¿ya? Cosas por el estilo. Ahí hay una diferencia de ámbitos que habrá que ver cómo lo quieren resolver ustedes también en el curso, pero que también queremos que metodológicamente hablando sea clara en el curso a lo largo del semestre. Partimos entonces del hecho de que lo conceptual es condición de posibilidad para las aplicaciones eventuales. No porque haya una distinción completamente zanjada entre teoría y práctica, sino porque desde el punto de vista analítico, o sea, para poder manejar los conceptos, es fácil entender, por un lado, lo conceptual y por otro lado, su aplicación. No porque sean irreductibles entre sí, sino porque nos permite aclarar más las cosas. Simplemente y esa es simplemente una apuesta metodológica que puede asumirse de maneras distintas. Bueno, esto es básicamente lo que estaba diciendo. Práctica tiene que ver tanto con la reflexión como con el hacer, ¿ya? La propuesta del curso es que vamos a ir a buscar eso que hemos llamado un problema, lo vamos a buscar en lo cotidiano. La idea es que ustedes hablen de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo y de lo que les está aconteciendo a ustedes o de lo que ustedes pueden ver. Eh, Obviamente de manera filosófica, en el sentido de que va a ser una cotidianidad asumida reflexivamente y relacionando esto con la parte meramente ética, ¿verdad? Uno también puede hacer una praxis filosófica, o sea, puede realizar acciones desde una perspectiva, no sé, tal vez estética, ¿ya? O sea, también es práctico ir a hacer un happening, ¿ya? También es práctico ir a hacer una intervención, como llaman ahora, ¿no? Pero la idea es que acá la fundamentación desde lo teórico, su contenido sea evidentemente y eminentemente ético. Ahora, lo cotidiano va a ser un insumo irrenunciable para el curso, ¿verdad? Y va a ser, por lo tanto, condición de posibilidad para las discusiones del curso, ¿verdad? La idea es que las discusiones siempre se vinculen con eso. Eh, en algún momento en la presentación del curso les decía que tenemos tres ejes en el curso. Uno es lo individual, otro es lo subjetivo
y otro es lo social. Dependiendo cómo lo trabaje cómo se trabaja en cada texto, vamos a ir viendo qué significa esto. Por ahora, tratemos de hacer una distinción. Lo individual es privativo, lo subjetivo es universal y lo social es relacional. Repito, lo individual es privativo, y esto quiere decir que lo individual tiene que ver con eso que está vinculado, vinculado con alguien y no necesariamente con alguien más. ¿Se entiende? Lo individual se relaciona con un concreto individuo o con unos concretos agentes, sin que lo que estamos viendo en esos concretos agentes o en esos concretos individuos tenga necesariamente que ser cierto, tenga que ocurrir o tenga que valer para otros individuos. Por eso decimos que es privativo. Por eso decimos que también es una característica que nos permite enmarcar la diferencia. Enmarcar la diferencia. Lo individual y lo diferenciable en este sentido terminan siendo muy cercanos, terminan siendo casi que sinónimos, categorialmente sinónimos. Lo subjetivo, decíamos, es, a diferencia de lo individual que es privativo, lo subjetivo es universal. Lo subjetivo, en ese sentido, potencia ya no la diferencia, sino las homogeneidades. Lo subjetivo tiene que ver con esta categoría a partir de la cual o, o, se entiende que hay algún rasgo que no le pertenece solamente o privativamente a un individuo o a un grupo de individuos. Por eso es que lo subjetivo lo vamos a entender como eh, tiende a ser más bien universal. Voy a decirlo así, tal vez mal, pero tal vez sirva. Lo subjetivo tiene una vocación universal. Lo subjetivo trata de explicar en función de regularidades a los agentes, en este caso, éticos o morales. Y lo social es lo que vamos a partir de relaciones, construir a partir de estos elementos que mencionamos anteriormente. En ese sentido, este es el esquema del curso. Sencillito, ¿ya? Sencillito, muy sencillo, muy simple, ¿ya? En función de estas tres nociones, no sé si son nociones o categorías, no me importa, pero el punto es, en función de de estos tres contenidos, entonces tratar de ir viendo las propuestas y tratar de ir jugando con los argumentos también en función de estos tres. Estas son posibilidades, relaciones entre individuos y sujetos. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hago yo para distinguir una relación entre individuo y sujeto de una relación entre sujeto y sujeto? Por ejemplo. Ahí, bueno, eso lo vamos a ir viendo en el curso, pero vamos a ver, por ejemplo, uno puede incluso en un marco referencial determinado operar como individuo y como sujeto al mismo tiempo. No por los mismos parámetros, no por los mismos criterios, pero sí estar en una circunstancia que lo considera uno tanto individuo como sujeto. Por ejemplo, en un acto legal, en un acto, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, la compra de un bien que uno inscribe ante el registro, por decirlo así. Ese bien es una propiedad individual, me pertenece privativamente a mí. Ahí hay una relación con una cosa que no es extrapolable a los demás, a menos que sea como tipo. O sea, hay otros sujetos que también pueden tener esa relación con las cosas, la relación que llamamos propiedad. Pero la relación con el objeto específico, esa relación sí que es completamente privativa y me individualiza. ¿Por qué? Porque me diferencia de los demás. Ahí hay también una noción subjetiva en tanto que
Sanchitos está ingresando a esa relación de propiedad en tanto que es sujeto de ley, en tanto que reúne ciertas características que son generales y que también por ser generales cumplen otros sujetos. ¿Lo ven? Hay relaciones entonces así entre individuo y sujeto y por supuesto entre grupo e individuo y grupo y sujeto. Eso lo trataremos de ir evidenciando a lo largo de las discusiones del curso. Y la propuesta del curso, ya esto también se los había mencionado, no solamente es ética, sino que también derivará en lo político. Que la distinción a veces será irrelevante incluso, ¿verdad? Los parámetros con los que trata el curso son tanto éticos como políticos. Nada más, eso es simplemente una afirmación general. No sé si tienen alguna pregunta de estas previsiones metodológicas, preguntas, comentarios. Bien. Ok, entonces hagamos una cosa. Eh, Eh, Vamos ahora a trabajar un poco con el texto acá de Marina Garcés. Veamos, veamos, ahí está. Ya. Y aquí sí, ya necesito escuchar a alguien, ya desde hace rato me estoy escuchando solo yo, entonces quisiera empezar a hacer preguntas un poco generales, ¿ya? Les cuento, cuando en algún momento di en la escuela los cursos de métodos de lectura y análisis y el último que, bueno, la última, en el 2015 di el de escritura y argumentación, que eso ya suena como una vida pasada. Este, yo les, una de las grandes preguntas que me parece que nos hacemos en filosofía es precisamente qué es filosofía y cómo la podemos definir. ¿Ya? De hecho, les cuento, uno de los ejercicios que tenían que resolver durante el semestre era que tenían que hacer un ensayo en el cual precisamente tenían que responder a la pregunta ¿qué es filosofía? Es una pregunta muy curiosa, es una pregunta difícil, es una pregunta que además es incómoda, ¿verdad? Y es la pregunta que les hago en este momento. ¿Ya? Quisiera escuchar, a ver, para ustedes, ¿con qué tiene que ver la filosofía? Vamos, no, ni siquiera les pido que me den una definición, porque yo sé que eso no, en primer lugar no es ni tan importante y en segundo lugar no es que vamos a hacer una definición ahorita, pero sí por lo menos en función de cuáles elementos necesariamente tiene que tener la filosofía tal como ustedes entienden filosofía. Entonces, no sé, por favor, si me ayudan con eso. Bueno, vamos. Vamos a ver. Si no, entonces yo puedo seguir hablando y ustedes, bueno, no es un problema. Para mí no es un problema. Lo que pasa es que esto se pone más aburrido que lo que debería ser. Bueno, vamos a ver. Mariana Garcés hace una propuesta en este texto de Filosofía Inacabada, donde más o menos de lo que se trata es eh, ver cuál ha sido su experiencia. Digamos, ella pues, tiene cómo es que ella ha ido definiendo su carrera y cómo ella ha ido definiendo sus preocupaciones filosóficas. A mí lo que me interesa, digamos, a la hora de leer a Garcés, no es tanto ver qué es lo que ella afirma a propósito de lo que es la filosofía, sino cómo ella se aproxima a la posibilidad o a la necesidad de explicar esto. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando la pregunta del texto es una pregunta bastante rico, ¿cómo no filosofar? ¿Ya? Vamos, uno se puede engañar por el título, uno puede decir, bueno, sí, es muy prescriptivo, ¿ya? No vamos a filosofar sobre tal o tal cosa, no, sino que más bien es pregunta, y es una linda pregunta, ¿ya? ¿Cómo no filosofar? Vamos a ver,
¿Con qué tiene que ver? Les he mencionado en 2 ocasiones el hecho de que filosofar tiene que ver con poner en conceptos el propio tiempo, ¿ya? Filosofar tiene que ver con asumir reflexivamente eso que nos rodea. Y por eso Marina Garcés en algún momento lo dice más o menos con estas palabras. No filosofar es un lujo que no deberíamos permitirnos, especialmente, bueno, ella está hablando para finales de siglo, o a partir de la experiencia que ella tiene desde a partir de finales del siglo XX, ella dice, a partir de finales del siglo XX, no filosofar es un lujo que no podemos y que no debemos darnos. Eso, de alguna manera, hace que uno reflexione sobre filosofía, sobre si realmente la filosofía es o no algo necesario, ¿verdad? Dicho sea de paso, a propósito de toda esta discusión, hay un montón de complejos en filosofía, ¿verdad? De que lo digan nuestros padres, digamos, cuando les dijimos que nos íbamos a dedicar a estudiar filosofía, y bueno, y ahí sí, ni modo, o sea, igual lo vamos a seguir queriendo mucho si es que uno tiene esa suerte, digamos, pero bueno, sí, está bien, de ahí ni modo. ¿Por qué? Porque, bueno, la filosofía es una labor que es curiosa, en una época como la nuestra, y hay que decirlo, en un contexto como el nuestro, la filosofía también es una labor muy peculiar. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto que tiende a no darle valor. Y como tiende a no darle valor, también tiende a no darle un lugar. Y como no tiene un lugar, entonces cuesta mucho también, voy a decirlo así, tal vez lo estoy diciendo mal y rápido, pero cuesta mucho darle también una posibilidad de aporte con esas condiciones. No sé si tienen algo que decir. Profe, ¿podría hacer Adelante. una pequeña intervención? Por, te Eh, lo ruego. yo consideré un poco problemático algún aspecto donde siento que la autora, bueno, el autor, no sé si era hombre o mujer, creo que era mujer, Es una mujer, de pero hecho aquí está la foto, sí. es ella. Perfecto. Siento como que a veces se tiende a pensar como que cualquiera puede hacer filosofía, porque la filosofía es la vida misma, digamos, cualquier expectativa o cualquier incógnita. Pero, o sea, eso me lleva como a pensar y a problematizar el hecho de, ¿para qué estudiar filosofía y dedicar mi carrera a este estudio si cualquiera podría hacer filosofía llanamente cuestionándose sobre su vida y la existencia? ¿O cuál es el carácter, o sea, para qué un carácter academicista de la disciplina? Sí, ¿cuál sería entonces su valor? Sí, y esa discusión se la aderezo con otros elementos. A nosotros una vez un compañero que estaba con nosotros, él era un señor ya grande, digamos, que ya tenía su profesión y todo esto, y se metió a estudiar cursos de filosofías, ya, lleva mucho tiempo seguramente, ¿no? Entonces, él en algún momento lo que nos decía es que sí, pero vean, dejémonos de cosas. Cualquiera viene aquí a la Carlos Monge, saca un libro de filosofía y empieza a leerse el libro y ya, ¿qué más necesita? Él tenía en ese sentido, una actitud bastante escéptica a propósito del valor, digamos, de la filosofía como carrera, a pesar de que estaba en ella. Eso era, digamos que, por lo menos desde el punto de vista práctico, bastante contradictorio. Sí, Rauden, ese extremo es problemático. Ese extremo es problemático. Pensar que solamente porque se reflexiona sobre algo ya se está haciendo filosofía. Y pensar que todo mundo tiene lo mismo que decir solamente o sea, solo porque sí. Vamos, estudiar filosofía, yo lo que le respondería es que efectivamente da sistema en el sentido siguiente, en el sentido de que, vamos, toda profesión es en última instancia y de alguna manera el aprendizaje de una técnica. O sea, a mí incluso me gusta hablar de trabajar en filosofía como un oficio en el sentido de que uno aprende y uno genera experiencia y esa experiencia también se vincula
con los resultados que uno genera, digamos, a la hora de reflexionar sobre algo. Ahora, otro problema, Raudin, es si más bien nos pasamos al otro extremo, como para decir que entonces solamente ciertas personas pueden y terminan haciendo filosofía, no sé, y ahí habría que ver cuál es el criterio que se utiliza para poner esa línea divisoria, o sea, solo quienes pasan por la academia o solo quienes hacen, no sé, incluso en algún punto problemático, solo quienes hacen este tipo de filosofía son quienes hacen filosofía o cosas por el estilo. No sé si ves también eso como un problema, pero sí, el pensar que cualquier persona puede hacer filosofía, en última instancia tiene un problema, de que abre demasiadas las posibilidades y además introduce como filosófico cualquier cosa. Y eso sí puede ser un problema. Ahora, bueno, no sé si tenés algo que agregar. No, no, perfecto, profe. Es que, bueno, últimamente ha habido como una corriente también, no sé si, como de ver la filosofía también como un acompañamiento tipo coach. Y bueno, y al final es como, no sé, como problemático la filosofía simplemente como una forma de resolver grandes tristezas o no sé, o sea, brindar herramientas para sentirme bien conmigo mismo. O sea, creo que la filosofía es como un poco más abarcativa y bueno, si bien se puede ingresar desde distintos ámbitos no especializados, tal vez, eh, siempre creo como que es necesario tener ahí como un hilo conductor y académico como que lo guía a uno. Sí, correcto. Sí, eso del coaching que termina siendo prácticamente casi que filosofía como autoayuda, ¿no? Totalmente, profe. Sí, eso es problemático. Eh, y no sé, yo les sé decir que en mi caso es todo lo contrario, más bien, si algo a mí me generó conflictos en la vida alguna vez, fue precisamente el hecho de que la filosofía a uno lo hace, Jay, ¿cómo decirlo? Es un punto de no retorno. Y hay un montón de inquietudes que a uno lo cargan mucho, que se generan a partir de estudiar filosofía. Pero bueno, eso es una manera de verlo. Eh, yo creo, Raudin, también que tiene que ver con que todo, incluso la manera de hacer filosofía, se tiñe mucho por la perspectiva de la época. Y hoy en día estamos, a propósito de las categorías que estábamos utilizando anteriormente, hoy en día estamos ante un fenómeno que vemos que la individualidad, si hay algo por lo que se caracteriza, es que los individuos que vemos nosotros ahora en la cotidianidad son individuos que están muy necesitados de que les digan qué hacer. Y el problema es que hay gente que considera que desde la filosofía eso termina siendo fértil y eso es un problema. O sea, vamos a ver, no sé si han escuchado el nombre de Marie Kondo, una japonesa que es famosísima porque es muy buena organizando espacios y cosas así por el estilo. No sé si ella es decoradora de interiores o qué diablos es. Pero el otro día a mí me llamó la atención de que puña, ¿cómo es posible de que ahora a uno le tienen que decir hasta cómo doblar las medias? ¿Y cómo es posible que uno tiene que estar buscando hasta consejos para doblar medias? Porque uno no tiene, no sé, los arrestos necesarios para tan siquiera buscar su propia manera, insisto, de doblar medias o de no doblarlas, o lo que diablo sea. ¿Me explico? Pero ahora, el punto es, bueno, dejando de lado ese problema de banalización de los entornos reflexivos, entonces sí, ahora sí, ¿con qué tiene que ver la filosofía y cómo se puede operacionalizar? Porque de alguna manera la filosofía, en principio, el asunto que tiene es que generalmente tiene que decir de muchos ámbitos muy distintos entre sí. Y por eso es que a partir de la filosofía se puede meter uno a hablar de un montón de temas diversos. Y por eso es que, no sé, por eso es que también calza, o se la puede hacer calzar, voy a decirlo así más bien, se la puede hacer calzar con ese tipo de individualidad más contemporánea, donde no sé, como
como que abre demasiado los parámetros y recibe cualquier cosa por lo tanto. No sé si me explico, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver también con, vamos a ver, con el tipo con el tipo de individuos que tenemos en la cotidianidad. Es un problema antropológico en el sentido de cuál es el perfil de ser humano que las relaciones sociales contemporáneas hacen posible. Y bueno, y eso también tiñe con qué tiene que ver la filosofía. Por supuesto que la filosofía también tendría que ver con un acercamiento a ese tipo de individualidad. No para justificarlo y no para plantearlo de esa manera, sino porque también de alguna manera se termina tiñendo, ¿verdad? Por eso es que es importante, vean estas preguntas que hice acá. ¿Con qué tiene que ver la filosofía? O sea, no les pido cuál es su definición de filosofía, o no les pido que piensen cuál es su definición de filosofía, sino que les pido sí que piensen cuáles son los elementos que no podrían estar ausentes en una definición de filosofía que ustedes quisieran dar. Eso sí me parece importante. Por eso es que vea que eso es una manera de entender lo que está haciendo Garcés. Garcés lo que está diciendo es, cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba terminando de estudiar, estábamos en un momento donde más bien se estaba hablando del fin, como se estaba hablando del fin de los sistemas, del fin de la historia, del fin de la Guerra Fría, que es, todo esto coincide epocalmente. Ella dice, no, la filosofía no fue ajena a ese llegar al advenimiento del fin. También la filosofía estaba llegando a un fin posible. Y ella lo que dice es, en algún momento, las preocupaciones que a mí me empezaron a interesar me hicieron darme cuenta de que si hay un elemento que es importante, es que no puede obviarse esa posibilidad. Entonces, Raudin, ahí también esa amplitud de la filosofía en el sentido de que de alguna manera ella lo que dice es que es necesario que todo el mundo esté filosofando, responde también a esas preocupaciones particulares. Si nosotros decimos todo el mundo debería filosofar, tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno histórico y simbólico que hace posible esa preocupación para Marina Garcés cuando ella está terminando de estudiar y cuál es el entorno histórico y simbólico que lo hace posible para nosotros y nosotras. De modo que también esas respuestas pueden ser distintas. De repente uno puede fijarse y uno dice, no, no, mejor, ahora sí mejor que no todo el mundo filosofe. ¿Ya? O sea, no, y de repente esta también puede ser una respuesta demasiado rápida y demasiado mala. Pero el punto es, de repente uno lo que puede decir es, bueno, tenemos que revisar estos criterios de nuestra cotidianidad y de nuestra contemporaneidad y también tener cuidado con ese filtro para no caer en un coaching, routing. Perfecto. Por favor. Sí, es que yo, Vale. bueno, quisiera aportar algo a lo del routing, Sí, por favor. que eh, sí considero que lo del coaching es algo tedioso, pero, pero no del todo, porque, o sea, lo malo no es la filosofía de autoayuda, sino que la mayoría de las personas la malinterpretan y empiezan a generalizar que toda la filosofía es de autoayuda, y obviamente no es así. Em, También me gustaría hacer una colaboración a lo que estabas hablando, y de hecho lo pensé anoche cuando estaba leyendo el texto, que es que como el hecho de que todos alguna vez en la vida hemos filosofado, sea, eh, o sea, desde que, por ejemplo, yo desde que tengo memoria me he preguntado, por ejemplo, cómo funcionan ciertas leyes de la naturaleza, como la física, que forma parte de la ciencia, pero aún así es filosofía natural. Eh, Anoche estaba pensando de que tal vez en algún momento muchas personas o incluso filósofos que tenemos por dicha la oportunidad de leer hoy en día, es que durante la historia de la humanidad muchos textos se han perdido, sea quemados por guerras o perdido por política. Ujú. Y me imagino que la oportunidad de que todos podamos filosofar es quizá recuperar eso que se haya perdido y ni siquiera nos sentamos a pensar en eso. No sé, me parece interesante, no sé qué opinas, profe.
Sí, yo lo que opino es que precisamente la invitación generalizada que hace, que hace Garcés es precisamente a potenciar estas preocupaciones. Vamos, la filosofía tampoco es que surge de la nada. La filosofía genera preocupaciones a partir de un entronque con el mundo, como usted decía, con la naturaleza. Uno puede hacerse preguntas sobre la naturaleza o con las acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Garcés, lo que hay es ese reconocimiento de la importancia de no acallar esas preguntas, ¿ya? Esta discusión es viejísima. Aristóteles decía aquello de que en la infancia es que generamos muchas preguntas filosóficas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la filosofía está preguntando y preguntando y preguntando el porqué de las cosas. ¿Ya? Esa capacidad de asombro de la que habla Aristóteles y todo esto. Sí, claro, por supuesto. Ahora, el punto es que eso es condición necesaria. Es necesario hacerse preguntas, es necesario estar reflexionando, pero eso no lo convierte en una condición suficiente para que, digamos, como para convertir eso ya propiamente hablando y técnicamente hablando, o sea, con el dominio técnico del oficio, no es que cualquier reflexión por eso es que se convierte entonces necesariamente en la generadora de contenido propiamente hablando filosófico sí, o sea, no hay mucho que precisar ahí. El punto es tener ese cuidado, digamos, de hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega la otra. Luego, con lo de la autoayuda y el coaching y todo esto, bueno, eso también habrá que analizarlo en función con formas de hacer específicas. Digamos, el coaching también es en sí mismo un oficio que también puede devenir en una actividad de moda, en una actividad no sé, asumida también frívolamente, ¿verdad? Entonces, también habría que analizar eso dentro de sus entornos de posibilidad y dentro de sus alcances. Por eso les decía anteriormente, metodológicamente hablando, que hay que asumir, en este caso, el fenómeno del coaching de manera crítica. Habrá que ver cuáles serían los criterios a partir de los cuales nosotros podríamos aseverar que del coaching puede surgir algo adecuado o puede surgir algo que no sea tan adecuado. Y eso es parte, digamos, también del abordaje crítico y argumental del que les hablaba anteriormente. Más o menos, Marco. Sí, profe, Sí, clarísimo. sí. Y sí, efectivamente. Veamos estas tres preguntas. Bueno, ya vimos la primera. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros no renunciaríamos, a los cuales nosotros no renunciaríamos a la hora de pensarnos la filosofía? Luego, importante, por favor, ojalá que esto aparezca en sus reflexiones y en el curso. ¿Qué significa hacer filosofía para nosotros, para nosotras? Una vez me acuerdo en una mesa redonda, una discusión que hubo entre un par de colegas, era una mesa redonda a propósito de Theodor Adorno, el de la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Y había ahí una discusión muy interesante a propósito el aporte de Adorno para entender precisamente la contemporaneidad postmoderna y todo este tipo de cosas. Y en tal vez una especie de exceso, algunos de los que estaban, algunos de los del Team Adorno, ¿verdad? Tal vez se excedió en el sentido de que dijo, nosotros no podemos pensar Latinoamérica sin Adorno, ¿verdad? Nosotros no nos podemos pensar, no podemos pensar nuestra cotidianidad sin Adorno. Y eso, aun cuando la discusión había estado, siguió muy bonita, ¿no? Pero en ese momento alguien sí se enojó porque dice, ¿cómo es posible que sea necesario pensar Latinoamérica? O sea, que Adorno sea indispensable para pensar Latinoamérica si él mismo nunca escribió ni media palabra sobre Latinoamérica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas veces también pasa que nosotros nos dejamos llevar, digamos, por nuestra formación, porque si algo tiene
la formación en filosofía, y esto sigue en línea con la discusión que teníamos, o con la conversación que teníamos antes a partir de la participación de Rauding, y es que el problema es que muchas veces nosotros hacemos filosofía y se nos olvida que no dejamos de estar en un lugar que es la periferia de Europa, digamos. Nosotros somos un lugar muy lejano a los centros a donde se produce la filosofía que generalmente estudiamos. Que generalmente estudiamos. Ya aquí se está produciendo más y cosas así por el estilo, y eso es algo bueno, o puede serlo. Pero el punto es, a nosotros a veces se nos parece que se nos olvida cuando estamos estudiando a Kant, ¿ya? Que nosotros no estamos en Königsberg, ¿ya? O a veces cuando estamos estudiando Spinoza, especialmente autores como Kant y Spinoza, que en algunos casos generan aficiones muy profundas, ¿ya? Tiende a olvidársenos, ¿verdad? Que nosotros estamos en un lugar y que tenemos que saber explicarnos también. O sea, estamos en un lugar también muy pequeño, que es la periferia de cualquier otro lugar, no importa cuál este sea, que estamos siempre al margen y que lo que hacemos acá no tiene la influencia que tiene lo que se hace en otro lugar. Simplemente lo digo descriptivamente, eso no tiene por qué ser un juicio de valor suyo, pero sí son los parámetros, son los entornos generales que nos tienen que hacer preguntarnos qué significa hacer filosofía para nosotros. O sea, ¿qué significa para nosotros hacer filosofía? No es que la filosofía tenga que ser para nosotros, pero también podríamos preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Qué significa que nosotros estemos, por lo menos, haciendo el intento de hacer filosofía? Eso es otra cosa que quiero que tengamos en cuenta. Y, por supuesto, el otro parámetro es el histórico. ¿Qué significa para nosotros estar haciendo filosofía? ¿Qué significa para nosotros estar haciendo filosofía por Zoom, por ejemplo? ¿Ya? En estas condiciones pandémicas. Entonces, todas estas son preguntas a las cuales habría que darle un poco de espacio, me parece. No sé si a propósito de esto tuvieran algo más que decir. Si no, podemos ir a la próxima lámina. Profe, hola. Hola, hola. Permítame un momento, Cristina, nada más. Voy a contarle qué es lo que estoy haciendo.